ahora sí. Hola, buenas tardes. Soy Renzo Ferrer, tengo 32 años. Soy natural de aquí de Weimar, lo que explica que esté en la mitad de mi familia en esta sala. Y soy ilustrador, me dedico al cómic y al manga. En concreto me dedico al cómic americano, pero mi estilo bebe mucho de la cultura japonesa y es mucho del manga. Y se centra mucho más en la tinta y en el blanco y negro como los mangas profesionales, vamos. Quiero decir que llevo unos 10 años trabajando en el sector de la ilustración y sobre todo actualmente centrados en clientes fuera de España, o sea, en clientes americanos y europeos, pero sobre todo americanos. Y me gustaría que este fuera un coloquio, charlas, preguntas, cualquier tipo de dudas, porque así ustedes hacen la mitad de mi trabajo y nos relajamos un poquito más todos. Y detrás habrá muestras de mi trabajo y podemos hablar de mangas, de cualquier duda que tengan. Pero básicamente mi presentación es esta. Bueno, pues hasta ahora mismo veremos un poquito de tu trabajo, ¿no? Explícanos un poquito el trabajo que haces. A ver si puedo levantar. A ver. Muy bien, yo les venía a hablar un poquito del manga en general, o sea, y un poquito de mi trabajo también. Estos son mis últimos trabajos del año pasado publicados por la editorial Avatar Press. Es un cómic en el que elaboré 22 páginas y se publicó, solo hice el primer número, desgraciadamente. Después seguían con varios artistas y se publicó este mismo verano. Todavía no ha llegado a España, lo harán un recopilatorio de 6 números y este es mi primer número. Me gustaría hablarles así en general un poquito de lo que es el manga, de cómo está dividido, de un poquito la cultura japonesa. En la cultura japonesa son bastante sexistas y entonces dividen lo que es sus mangas en general en 5 términos. Están los kodomo, que son mangas para niños, que fácilmente reconocibles, verán Pokémon, Doraemon, series que todos hemos visto en la tele, son muy populares pero están orientados a los niños. Y como iba diciendo antes, son bastante sexistas porque dividen sus mangas, todo el mundo lee mangas en Japón. O sea, se consumen, son muy baratos, tienen publicaciones semanales, publican a lo mejor 10 series en una misma revista con 20 páginas cada serie. Entonces la gente se compra cada semana su revista como si se compra el periódico, los consume y lo tiran. Y no los coleccionan salvo que seas un otaku o te encanta el manga y ya tienes tus ediciones bien presentadas y tomas recopilatorios y demás. Pero normalmente se consumen estas revistas. La categoría más popular son los shonen, que son dedicados a chicos adolescentes. Obviamente lo leen chicos y chicas, pero están enfocados a chicos. Son los más populares como Dragon Ball o Boku no Hero Academia o Naruto, sobradamente conocidos. Y siempre se basan en el chico adolescente héroe que tiene que superar todas sus metas y llegar a ser el mejor, y normalmente se une a un amigo y una amiga y forman un triángulo amoroso. Y no es muy original, pero por eso triunfa. Es como la fórmula del éxito es esa. Lo tienen bien pillado y normalmente es la que más triunfa. Después las dedicadas al sector femenino adolescente se denomina como shoujo y normalmente es lo mismo pero como quitándole toda esa testosterona. Es como dedicadas a un público adolescente femenino y normalmente hay un triángulo amoroso también, suele pasar en el instituto y están como la chica, el mejor amigo y el chico que llega nuevo y todo este tipo de cosas. Hay obras muy conocidas como Marmalade Boy o Orange
Y por ejemplo, la autora Wataru Yoshizumi solo hace shoujo y es como la presencia más destacada en Japón de este tipo de manga, y aquí tiene mucha pegada. Y la evolución de estas dos ramificaciones, del shonen y del shoujo, vienen con el seinen, que es como la evolución clara del shoujo para adultos y siempre masculino, porque ya como decía antes, los japoneses son muy sexistas y se enfocan en eso, aunque después abiertos a todo el mundo, porque todo el mundo lee, pero vamos, esto está enfocado para chicos, suele haber mucha más violencia, el dibujo está más detallado, suele haber también desnudos y es todo más explícito, mucha más sangre, mucho más, las tramas un poco más maduras, no es como los típicos chicos que superan sus metas y tal, sino que es todo mucho más gris, todo mucho más oscuro, es mucho más trágico y es como abordan temas más adultos. Es muy famoso en el seinen el terror, el subgénero de terror, porque todo esto, o sea, cada seinen, shoujo, josei y demás tienen sus miles de subtramas, que tampoco les quiero aquí tirar el pisto con todo esto, pero tienen muchísimas subtramas, ahora hablaremos un poco de ellas. Por ejemplo, la trama de terror, donde Junji Ito es un autor súper conocido y siempre hace tramas súper bizarras, como esta imagen que ves aquí, que se llama del manga Uzumaki, que va de que en una aldea empiezan a aparecer espirales por toda la aldea y por sitios inusuales. Por ejemplo, el ojo de esa mujer se convierte en espiral, o alguien en la espalda tiene una espiral, o miras al suelo y hay una espiral. Y pasan cosas muy muy raras y nadie sabe por qué. Y todo se vuelve súper oscuro y súper dramático. Y la evolución del shoujo sería el josei, que va un poco dedicada a las mujeres adultas o las chicas que quieren ir un paso más allá del shoujo, de esa novela ligerita. Pues esto se centra más en el amor, pero sin darle tanta banalidad, sino en temas más profundos como depresiones o, por ejemplo, este verano salió este manga que se llama Gorda, que va de trastornos alimenticios y es como una subtrama dedicada a la mujer adulta, pero con temas muchísimo más serios, de un amor más serio, de que no tiene todo que acabar bien, de dramas y de conflictos internos, y no solo de la mujer, sino también del hombre, pero como vengo diciendo antes, todo va como todo muy focalizado. Y por ejemplo, hablando de las subtramas de antes, una subtrama muy famosa en el shonen es el Spokon, que es como coger el patrón del shonen normal, como el patrón de Naruto, de 3 protagonistas, y enfocarlos en algo deportivo, como por ejemplo Haiku o el famoso Oliver y Benji o Slam Dunk. Es como un shonen pero solo deportivo. Y como iba diciendo antes, no quiero entrar en las millones de subtramas que hay en cada género del manga, pero en general estos son los 5 géneros así más destacados. ¿Alguien quiere preguntar algo? Hola. Hola. No sé si sabes algo de historia, en qué momento aparece manga. Sí, las primeras revistas manga aparecen en 1959. El manga, o sea, las primeras revistas manga, tal y como las conocemos hoy en día. Por ejemplo, las primeras y más famosas son las llamadas Red Book, que se hacían con tinta roja, por eso se llamaban los Red Book. Y el famoso autor manga Osamu Tezuka, que se conoce como el padre del manga, empezó haciendo estos Red Book con tinta roja, que eran incluso, nacieron con la idea mucho más desechable de las que hay hoy en día, como la Weekly Shonen Jump, que es otra revista muy famosa, donde empezó Dragon Ball, donde empezó One Piece y donde empezó esta serie tan famosa. Pues las Red Book se hacían en papel de muy mala calidad, reciclado, con la tinta, las impresiones eran horribles, y se hacían eso para consumir en un trayecto, y así empezó a crecer toda la cultura manga. Después, como te iba diciendo, Osamu Tezuka casi que formó su propia revista y siguió desarrollando sus famosas series como Atom Boy y toda esta serie. Si tiene algunas bases con
con la estampa tradicional ukiyo-e o no tiene nada que ver? A ver, el manga tradicionalmente se conoce como la primera imagen manga es como la ola esta famosa, ¿no? No sé si la han visto alguna vez. Exacto, gracias. Pero realmente eso no es manga en sí, o sea, eso es como una imagen figurativa de lo que después derivó. No, pero es muy interesante y tienes razón, perdón. Realmente ukiyo-e es una parte de dibujo japonés, pero impreso, ¿no? Exacto, que exacto. aparece en 16 y pasa por 17, 18 y 20. Pero es algo muy tradicional donde tiene escenas de todo tipo, Sí, pero muy tradicionales. Exacto, exacto. Es como una pintura renacentista, pero lo más simplificado posible, ¿no? Y con colores muy planos y tal. Sí. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Seguimos? ¿No hay más preguntas de Vale. momento? Mira, por allí. Yo quería Hola. preguntar acerca de la Weiki Shounen Jump. Por ejemplo, ellos utilizan el método, antes de empezar a publicar un cómic, utilizan los one shot. Los one shot, sí. Ujú. Normalmente eso se hace como, bueno, en toda la industria del cómic, realmente. O sea, normalmente un editor te pide, bueno, en experiencia propia, antes de trabajar para Avatar Press, normalmente tú tienes pequeñas historias creadas ya. Porque llevas dibujando toda la vida o por lo que sea. Entonces, tú les mandas tu pequeña historia ya y eso sería como un one shot. Un one shot es una historia autoconclusiva que se vende en 5 páginas o en 10 páginas o donde presentas a los personajes y después de ahí a lo mejor se queda solo en eso, como pasó por ejemplo con One Piece, que sacaron el Wanted y después lo siguieron desarrollando porque lo sacaron solo para vender lo que es One Piece y después siguieron desarrollando, pero el Wanted funciona como una historia sola, que no pasa nada, que sería como un one shot de esto. Y como experiencia propia te digo que para Avatar me pidieron antes si tenía algún one shot, si tenía alguna historia autoconclusiva o si les haría a ellos incluso un pequeño cómic de 5 páginas o de 6 páginas, que fue lo que hice. Para ver normalmente te lo piden para ver tu timing, para ver cuánto tardas en hacer las páginas, para ver cómo funcionas bajo presión, para ver cómo funcionas con un guión que no es tuyo y todo este tipo de cosas. Y pues sabiendo eso, ¿no? Ujú. Quería preguntar, ¿cómo es para hacer un one shot que llegue, digamos, al público? Porque en tan pocas páginas, tener que presentar a los personajes y dar una historia, ¿no? Como por ejemplo, yo sé que en Japón te piden como 50 páginas, cosas así, como lo que serían 2 capítulos prácticamente. ¿Cómo Ajá. puedes contar una historia, ¿no? Que llega al público y encima tengas que presentar a los personajes, porque la presentación de los personajes de por sí ya es complicada, ¿no? Como para resumirlo en tan poco tiempo. Sí, claro. Ahí realmente está el kit de la cuestión. Y por eso te piden en tan pocas páginas para ver tu capacidad narrativa, para ver si haces interesante que en poquísimas páginas presentas unos personajes interesantes. Y ahí está como el kit de la cuestión. De hecho, por ejemplo, en América no te piden 50 páginas, te piden 3 o te piden 6 y ya está. Y ahí tienes que ser bueno en narrativa visual, con eso solo se ve en 3 páginas, no hace falta más porque estás bajo la presión de tener que contar algo, una secuencia, en muy poco espacio. Entonces también lo hacen por eso, para que veas cuál es tu capacidad narrativa, básicamente. Muchas gracias. Nada. Ya. ¿Alguien más quiere preguntar alguna cosa? No sean tímidos. Yo creo que este chiquito de aquí quería, pero antes me dijo que después, pero... Lo que le quería preguntar era que si es más complicado hacer un anime o un manga. Yo, por ejemplo, he trabajado en empresas de animación. Josh conoce bien. Y la animación es muy complicada. O sea, bajo mi experiencia, yo no podría hacer una animación yo solo. Un cómic sí. Pero también es porque me gusta más, o sea, dibujar una narrativa que una arte secuencia, por ejemplo. Y lo veo como mucho más... Date cuenta que a lo mejor necesitas
300 dibujos para animar 2 minutos. O sea, y para un cómic, yo que sé, puedes contar una historia corta con 6 o 8 páginas. Que si eres bueno lo vas a hacer bien, ¿sabes? Así que es perfectamente vendible, así, por decirlo así, ¿sabes? Así que veo mucho más difícil hacer animación que un cómic o un manga, así. ¿Alguien más por aquí detrás? Por cierto, ¿quién se ha animado a hacer algo? ¿Quién ha hecho algo de lo que les ha mostrado? ¿Quién me dijo por ahí que compañero? alguien dibujaba? Así ¿Quién que, dibujaba? ¿Tú? por ejemplo. Ahí ¿También? 3. Ahí Bueno, van saliendo un poquito Pues más. si tenéis alguna duda, Exacto, preguntadle ahora sí. para que no tengan que Ahora, después, cuando quieran, pero Sí, pues. vayan soltándose así un poquito, ¿vale? Que nadie come a nadie. A ver, seguimos un poquito. Vamos a preguntarle a este muchacho qué es lo que dibuja. Pues en general también inspirado en la cultura del manga y anime porque es lo que me gusta, y entonces pues en general suele ser fanart o también algunas historias propias así, pero no mucho más. Eso. Pues muy bien. Sí, ¿Has traído algún dibujo? Es mi libreta de dibujos, porque siempre la llevo a todos lados, con lo cual es como una parte de mí. Muy bien. ¿Y qué te parece si se lo enseñamos a Ferrer y que te diga? Bueno, si quieres pues eso- impresiones, ¿eh? No, aprovecha. Por supuesto, venga, pues levántate y acércate. pero ya. Cuanto Ahora, más chicos. interactivo lo hagamos, mejor. Claro, venga, anímate. Renzo, tú te puedes acercar además Sí, que sí, eres claro, vivo. claro. Acércate a él, Estoy es como decir- cohibido, así. O si quieres después lo vemos. no sé, como tú- Es tu como tú veas. es tu oportunidad. Lo puedes compartir con todos nosotros, averigua tú. Bueno, seguimos un poquito. A ver. Vale. Curiosamente con lo que estábamos diciendo antes, me gustaría decir que vivimos en una época de auge en el cómic español en general y en el manga en particular, aunque publicar en Japón siendo de fuera de Japón es prácticamente imposible. De hecho, solo hay 2 artistas que yo conozca que han publicado en una editorial japonesa, y uno es francés y otro es español, pero es con medio de nacionalidad japonesa. O sea, publicar en Japón, en una editorial japonesa sin ser japonés, es prácticamente imposible. Pero lo bueno es que hay muchas editoriales europeas y americanas que se están abriendo al manga y que tienen muy buena salida. Y, por ejemplo, todos los que ven aquí son autores españoles. De hecho, los 2 de arriba son Eropinku, que no sé si la conocen, que es de Las Palmas. Y ganó en 2015, creo, el concurso de Norma de manga, que es muy buen concurso, se lo recomiendo si les gusta dibujar, porque abre muchas puertas y tiene mucha salida, aunque el concurso en sí no sea de un premio espléndido, pero sí es verdad que te abre muchas puertas. Y esta chica es de Las Palmas y ganó el concurso en 2015 y ha llegado a exponer en Japón y tiene como un posicionamiento en el manga europeo bastante importante. Y Frederick es de Las Palmas también y sacó con las 3 chicas de abajo, la editorial Glenat de Barcelona, tenía un sello propio que se llamaba Manga Gaijin, que eran solo para autores españoles. Y sacaron como 12 números que están muy bien, de bastante calidad. Y lo petó muy fuerte, por ejemplo, Belén Ortega, que es una chica que actualmente hace cómic, ha hecho para Image Comic y está para Norma Comic. Hizo Imawari, que va a ser ahora la segunda parte para Planeta Agostini. Y ha trabajado y trabaja en la industria, está muy bien posicionada. Y el chico Freddy Francis fue como el lanzamiento más importante de la línea Gaijin, pero dejó un poco el tema del cómic por hacer conceptos de personajes y tal, pero siempre está muy centrado en el manga y ha tenido bastante éxito. También está Irene Roga, que sigue actualmente haciendo manga y publicándolo en este país. Y Noiri también. Estos son como 4 ejemplos de los 5 de los que actualmente se dedican al manga en este país y que publican bajo sellos de este país y bajo sellos internacionales. Curiosamente, casi todos los que se dedican al manga, los autores de manga, el 90% son mujeres.
También creo personalmente que hacer un cómic es muy duro, o es muy chungo. Sobre todo si es manga, porque la media son 120 páginas que tienes que sacar por número. Y normalmente se lo guisan y se lo comen los autores solos. Y las mujeres suelen ser mucho más constantes y luchadoras en ese tipo en este tipo de empresas, ¿sabes? Las mujeres se lo curran muchísimo más, sobre todo porque al principio, al principio es darle mucha dedicación. Imagínense hacer durante 3 meses 120 páginas, porque yo hago en un mes 21 páginas y me vuelvo la cabeza, no tengo vida social después. Pues hacer en 3 meses 121 páginas es muy duro y por eso yo supongo, desde mi opinión personal, que las mujeres tienen como mucho más aguante y son mucho más trabajadoras en este tipo de empresas. Y en todas también. Y nada, seguimos. Espérate. También me gustaría mostrarles la siguiente diapositiva. Para que vean que el manga está en pleno auge. El libro o la serie de libros más vendidas del año pasado fue un manga. Y fue El manga del Rubio, hecha por Lolita Aldea. Y fue un exitazo, fue un boom, lo petó tanto que hace 2 días se anunció el anime de la serie del Rubio, que es el primer anime que se va a hacer en España, íntegro. Así que para que vean que el manga está en bastante buena posición en este país. Y nada, básicamente es eso lo que le quería contar, o sea, cómo funciona este mundillo y a lo que me dedico yo y este tipo de cosas. Así que agradecería alguna preguntita más, si tiene alguna duda, si lo que sea. Hablad. ¿Cuál ha sido el manga que más te ha llamado la atención? La verdad es que no te podría decir uno porque tengo millones de mangas. O sea, te podría decir desde Dragon Ball, que fue con el que empecé prácticamente a hacer mis primeros dibujos, hasta Berserk, que me encanta por todo el dramatismo que tiene y lo duro y oscuro que es. One Piece, los diseños de personajes me encantan y aprendí mucho cuando estaba trabajando en empresas de animación, y siempre, como concept artist, siempre me fijaba en mangas tipo One Piece porque me parecen que, aunque el dibujo no sea el mejor del mundo, creo que tiene unos diseños que son increíbles y que no te lo sacas de la cabeza, son súper originales. Así que yo diría que eso, Dragon Ball, Berserk por calidad, a lo mejor La Espada del Inmortal por lo bien dibujado que está. No te puedo decir uno realmente, pero gracias. Y también, otra pregunta. Vale. ¿Qué es lo que te llevó a hacer esto, a dedicarte a esto, o sea, al manga y al anime? A ver, realmente yo soy ilustrador, o sea, y bajo ese amplio espectro me gusta el manga, pero me he dedicado en 10 años, 11 años a muchísimas cosas, más aparte del manga. Pero sí es verdad que yo siempre lo que he querido hacer son cómics, y actualmente lo que hago son cómics. Son cómic manga porque mi estilo tira un poco por cómic manga, pero como también he hecho mucho póster, también he hecho mucho concept de personajes, para series de animación, para anuncios, para un montón de cosas. Pero sí es verdad que siempre me tira, aunque haga otra cosa, siempre me tira y siempre hago por otro lado algo de cómic. No sé por qué, supongo que es porque me encanta o porque he estado toda mi vida rodeado de cómic y rodeado de manga y rodeado de anime y siempre... Yo creo que la clave está en, si quieres contar una historia, no lo puedes contar solo con un dibujo. O sea, yo creo que tiro tanto para cómic porque te quiero contar cosas, ¿sabes? Y yo pienso que en este sector donde he conocido a profesionales que se dedican a esto, que a lo mejor, que ya te digo que es una profesión muy dura y que a lo mejor no les pagan tan bien y tienen oportunidad de hacer otras cosas, pero siempre se van para el cómic, y siempre se van para el cómic por lo mismo, porque como que les come el gusanillo por querer contar algo, por querer plasmar algo visualmente, contarte cualquier historia. Así que yo creo que es eso.
Quería preguntar ahora de nuevo Sí. una pregunta un poco más técnica sobre el dibujo. Por ejemplo, en el manga se utilizan las tramas para dar sombras. Sí. Por ejemplo, en España eso a lo mejor está muy reducido, ¿no? E intentar conseguirlas y a no ser que sea Hombre. de forma, digamos, electrónica, ¿no? O digital, Exacto. sería imposible. Pero a mí me gusta, por ejemplo, el hecho de dibujar más manualmente. Si quisiera dibujar manualmente, ¿cómo podría obtener las tramas o cómo podría sustituirlas por algo? A ver, yo hace como 10 años pensaba como tú. Pensaba que yo lo que era un artista plástico y quería solo tradicional porque me salía mejor, sueltas mucho más las manos, es mucho más fácil, es mucho más directo. Estás, por ejemplo, en un parque, te llevas tu libreta y haces el storyboard de lo que quieres contar con el cómic. Yo pensaba exactamente igual que tú. Lo que pasa es que me compré una tableta buena. Porque antes tenía una tableta que era un pufo y no se me daba, y por mucho que practicaba, pues bueno, cada vez me salía un poquito mejor, pero era horrible. Mi consejo es que sigas con el tradicional a muerte y que vayas también cogiendo un poco de digital, porque como tú has dicho, no solo por lo de las tramas, sino por cuando vayas a entintar un original, que me ha pasado, a lo mejor te pegas, yo qué sé, 6 horas haciendo el lápiz y cuando estás entintando otras 6 horas se te va la tinta y ya es imborrable. También tienes que pensar que actualmente todo se va a editar digitalmente. O sea que todo, aunque lo hagas perfecto, tú lo vas a pasar por digital, vas a mirar los niveles de la tinta, vas a mirar los niveles de oscuridad. Entonces ya las tramas hace como 5 años o 6 que no se venden en ninguna papelería. Si no te tienes que ir, yo que sé, a Londres o en Barcelona, alguna muy específica hay, pero la infinidad de tramas que hay digitales no se ven físicos. Así que mi consejo es que si tienes una buena base tradicional, vas a ser bueno en el digital, en serio. O sea, desde que tengas una tableta un poquito por encima de la media o de las normalitas, que mi tableta es profesional y yo creo que me costó 100 euros, un poquito más, de segunda mano. Y ya te digo que si tienes una buena base tradicional, vas a ser bueno en digital, en serio. Ese es mi consejo, que empieces por ahí. Y otra pregunta que tenía es, parte de que se anunció esto de Rubius, también se ha anunciado un cómic por parte de Calatras, no sé si lo conoces. Sí. Sinceramente, ¿qué opinas ahora mismo sobre quién va a dar un mejor cómic? Porque es que desde mi punto de vista los cómics que han hecho los youtubers hasta ahora han sido un poco decayentes y sin embargo el de Calatras parece que al fin está trayendo, digamos, algo digno, ¿no? A ver, entiendo que mole Calatras porque es como se dedica al manga y al anime y todo esto, ¿no? Y lo comenta y tal. Y seguramente, como es muy probable que él haya buscado al artista, pues estará bien. No sé, ¿sabes quién es el artista, no? Me parece que era una chica, pero no lo conozco ahora mismo. Angie, a lo mejor, puede ser. No sé, la verdad. Bueno, seguramente como él sabe del tema, porque la verdad que ese chico sabe del manga, sabe de anime y tal, se haya buscado una buena artista. Pero, por ejemplo, es que yo les traje el del Rubio, porque sí conozco a Lolita Aldea, que se vino para acá a la Telepe y tal, y sí me parece muy buena mangaka, realmente. Igual que, por ejemplo, Angie Fernández, que es bastante posible que sea la que cogió Calatras, también me parece muy buena. Pero en el tema youtuber, argumentalmente seguramente será un poco simple, en plan un shonen básico como el del Rubio, que no está mal, pero es un shonen chorra y ya está. Otra. ¿A qué edad empezaste a dibujar o...? Pues dibujé toda la vida, sí. Mira Luis como dice que era de toda la vida, Bueno, de hecho iba a él y a decirle, miren, he dibujado. Pero sí, de toda la vida, desde que era súper pequeño. Y además siempre tuve súper claro que quería dedicarme a dibujar, porque cuando voy a charlas o hago clases de algún tipo, yo estaba dando clases en la Casa de Cultura en Santa Cruz, y siempre que me preguntaban y tal, siempre algún chico me preguntaba, no, es que no sé si hacer
Bellas Artes ir para la Fernando Esteves o estoy pensando meterme profesor, no sé qué, no sé cuánto, siempre le decía, haz lo otro. Siempre que, si tienes dudas entre hacer Bellas Artes o dedicarte a dibujo y hacer otra cosa, haz la otra cosa. Porque, o sea, para hacer esto yo pienso que no tienes que tener dudas ninguna, porque es normal, siempre vas a tener dudas, pero tienes que tener muy claro que te quieres dedicar a esto y que tiene que ser tu rollo, tu vida, tu sueño y todo esto. Y que tienes un montón que perder realmente, pero si lo tienes claro, pues ya es un paso muy importante. Yo te quería preguntar más sobre los ciclos de ilustración, porque yo estoy estudiando ahora mismo segundo de bachiller en el Fernando Esteves. Y pues claro, ya tengo que elegir qué quiero hacer, porque la universidad en sí, las bellas artes en sí no me llama la atención, porque yo sé hacia qué lado me quiero ir, hacia la parte más así. Entonces están los ciclos de ilustración y ahora salió el de animación, que también se ve bastante interesante, con lo cual pues no sé, me gustaría que nos hablases de tu experiencia. A ver, yo ya hace como bastante, a los 18 años me metí en Bellas Artes aquí en Tenerife. En Bellas Artes cuando estaba abajo al lado de Fernando Esteves, que era un número, eso era un show. Y cuando siempre lo tuve súper claro, como decía antes, pero cuando llegué ahí dije, ¿esto qué es? Porque no tenía un horario, o sea, era una locura. O sea, no era para nada lo que yo esperaba. Aún así, hice el primer año de Bellas Artes, y hice el segundo casi entero y dije, no. O sea, yo también es que tenía muy claro que quería ir a ilustración, porque yo sabía y me había informado mucho sobre el ciclo de ilustración y era realmente lo que quería. Lo que pasa es que externamente me convencieron, porque antes se tenía esa idea de que los estudios universitarios, tienes que hacer estudios universitarios, sin una carrera no eres nadie, no sé qué, no sé cuánto. Y normalmente sea así, muy respetable que tenga las carreras, todas las carreras son súper respetables. Pero en este sentido, o sea, cuando yo llegué a Bellas Artes, también es que llevaban como 30 años dando clase a la misma gente. Entonces, cuando llegas con 18 años siendo joven y te da un profesor que tiene 65 años, cosas que les dio a otros profesores que están ahí que también te dan clases. O sea, Bellas Artes aquí en esa época estaba muy, muy mal, la verdad. Y entonces fui a ilustración y fue la bomba. O sea, me enseñaron todo lo que yo quería hacer en Bellas Artes, me lo enseñaron ilustración. O sea, aprendí técnicas, acuarela, todas las técnicas tradicionales y más. Lo que tuve que aprender digital un poquito por mi cuenta, porque aunque estaba muy bien ilustración, no se había modernizado tanto. También esto fue hace 13 años, 14 años. Yo creo que por lo que me han dicho ahora está bastante mejor. Pero si tengo que recomendar algo, yo recomiendo el ciclo de ilustración, porque hay verdaderos profesionales que aún hoy sigue, y yo sigo por las redes sociales, y está muy bien. La Fernando Esteves en general está muy bien, tanto para diseño como para ilustración. Y eso, yo tengo una mala experiencia con Bellas Artes, aunque creo que ha mejorado bastante. Así que no me voy a mojar tanto. Hola Renzo. Hola, ¿qué tal? Yo quería preguntarte oyéndote, porque la verdad es que accedo poco al mundo del cómic y menos al del manga, pero cuando hablabas de que querías contar tus historias a través del cómic, ¿qué historias cuentan tus cómics? ¿De qué personajes hablan o qué es lo que te inquieta? Lo digo para, si decidimos leer algo tuyo, conocer, ¿no? ¿Qué inquietudes has tenido y cómo las has expresado? Una pregunta un poco difícil, porque realmente historias mías propias publicadas prácticamente no hay. O sea, yo sí te cuento mis historias y las hago en cómic, pero son más de consumo propio o las cuelgo en redes sociales y tal. Y es curioso porque normalmente las historias que nacen de mí son bastante cómicas, en plan tipo la revista El Jueves y este tipo de cosas así sencillitas que la hago para desestresarme después de encargos y este rollo. Y hago como pequeñas viñetas así cómicas y tal. Pero también tengo muchas otras cosas en la cabeza, desarrolladas, con diseños de personajes. Tengo historias trágicas de prisión, drama y todo este rollo.
Pero sí, son como cosas muy variadas que no creo que vean la luz nunca, por suerte o por desgracia. y realmente me ciño a guiones de guionistas externos, que me pone la propia editorial o que yo contacto con ellos o que ellos contactan conmigo para hacer eso, minicómic o pequeñas historias o libros ilustrados, lo que sea. Mira, sabemos que también eres tatuador. Bueno. ¿Utilizas la técnica que has aprendido en ilustración y todo esto en el manga para el tatuaje? Sí, he hecho un par de tatuajes, tampoco es que sea aquí Master, no. Pero sí, obviamente, o sea, aunque tú lo intentes cambiar, más o menos te va derivando todo lo que tú has aprendido a lo largo de los años, lo quieras o no, se canaliza en lo que sea. Incluso si vas a cambiar de estilo porque te mandan otra cosa que no tiene nada que ver, normalmente todas tus enseñanzas se canalizan en lo mismo. Aunque lo cambies un poquito, siempre va a estar tu sello ahí. Pero sí. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería preguntarte, no, quería hacerte un encargo. Ah, vale, bien. Porque estaba viendo en tu Facebook que hiciste una caricatura tuya que muchos confundieron de que era yo. Y me gustaría que me hicieses una para la entrada de mi casa. Ah, pues porque mira, me encantó. Pues después hablamos. Sí, pero hablamos para ver cómo me la haces, no de dinero. Ah, es broma. Sí. No, yo de dinero siempre hablo al final, pues si no... No, las cosas claritas, por supuesto, que somos profesionales. Bueno, ¿algún joven más quiere preguntarle a Renzo? Aprovechen Eso. que me voy para Santa Cruz. Venga, aquí está joven. Yo tengo pensado hacer un ciclo de diseño gráfico. ¿Tú podrías dar una especie de pautas cómo es más o menos? Pues yo hice diseño gráfico también en la escuela y como te estaba diciendo antes, la escuela está muy bien y los dos mejores ciclos que tiene son diseño gráfico e ilustración, la Fernando Esteve. De hecho, es súper famosa por el ciclo de diseño gráfico. Entonces te digo que es muy duro lo de diseño gráfico, tienes que currar un montón, el proyecto final es bastante chungo, pero tiene mucha salida y está muy bien el ciclo de diseño gráfico en Fernando, te lo recomiendo mucho. En serio. ¿Cuándo vemos los dibujos del joven? Es que me tienes impactado porque la verdad es que a lo mejor abres esa libreta y... La caja de Pandora. Y ganas a este muchacho. Pero mientras tanto, Sí. pregunta usted, señora. Sí, es solo para preguntarte si cuando dibujas y haces dibujo manual, a veces usas técnicas japonesas o nunca has usado. Me gusta usar, técnicas japonesas, tanto como técnicas japonesas. Lo que utilizo, sí, utilizo mucha tinta china. Sí, pero yo realmente el color normalmente lo suelo aplicar en digital porque es como mucho más... Ya. Porque es mucho más fácil. El color como mucho doy o los rotuladores que hay para ilustración, los Copic, esos que están de moda ahora, que están muy bien, que tienen un acabado bastante digital realmente. Pero lo que sí utilizo son muchos pinceles y marcas casi todas de rotuladores japonesas. Siempre. Los Sakura, los rotuladores que son tipo pincel, que se llaman Pentel, que están rellenos de tinta. Siempre suelo utilizar esos y me parece una delicia. O sea, son lo mejor, de lo mejor. Para entintar es lo mejor. Para entintar tradicional, claro. Pero sí, buena pregunta. Bueno, Adri, vamos a acercarnos al sillón y vamos a dejarnos sorprender. Venga, acompáñame. A ver, Renzo, ¿a qué nos parecemos? Sí, por la altura, sobre todo. A la altura. Yo mido 1,70, ¿eh? Oye, no te rías, que si te enseño una foto mía y la que pusimos, que la cogís, ¿verdad? La cogió Luis para promocionar. Venga, yo no voy a mirar nada, ¿eh, Adri? Antes de venir. Que por ejemplo estaba haciendo ese antes de venir y bueno, solamente tengo hecho la piel, o sea, pintada la piel, es con rotuladores, son como el estilo Copic que estaba hablando, pero son de la Alehop y, o sea, vienen, ahora han salido de Alehop y de la tienda Tiger que está en Santa Cruz
Y la verdad es que aunque no sean como ni de calidad, tienen acabados muy buenos, al menos. Yo tengo esos rotuladores también. Yo tengo como los caros y los de Tiger los tengo todos porque son 3,3 € y son lo mejor. Funcionan casi igual que los Copic, así que los recomiendo. Siempre lo digo cuando estoy en la TLP dibujando y esto, recomiendo los rotuladores del Tiger porque son una pasada realmente y son súper baratos. Sí. Y está muy bien, tiene la línea súper clara. Eso es lo que más me gusta. ¿Qué es lo que le tienes que decir? Que tiene una línea, como le está diciendo, súper limpia. Ujú. Y eso es muy difícil. Perdón, ¿cuántos años tiene? 16, bueno, cumplo 17 dentro un poco. ¿Tú tienes 16 años? Mi madre. Parece más joven, ¿eh? Pensaba que tenía 12. Que me lo dicen mucho, digo. Yo pensé que tenías 13, no sé. Pero sí, pues tienes la línea súper limpia, que es muy importante para el manga. Y veo que los colores más o menos los dominas bien, así que... Sí, y estos también, a o sea, seguir. estos son tipo chibi que... ¿Y esto lo hiciste? ¿Esto está a tamaño original? ¿Eh? Sí, así es como esos son los originales. Pues esto sí tiene mérito, porque hacer estas cositas llenas de detalle a mí me parece bastante difícil. Sí, o sea, en cada uno de esos tardé por lo menos 3 días entre bocetos, que hay, de cada uno hay por lo menos 3 o 4 bocetos distintos para sobre todo ver primero la pose, luego los detalles y el delineado y luego calcar el delineado en el papel que iba a utilizar. Me costó, pero la verdad es que cuando los terminé me sentí muy orgulloso Muy de bien, muy hacerlo. bien. Mi consejo es que pintes en grande ahora, porque cuanto más grande, después cuando cambias el formato lo notas más y vas mucho más rápido. O sea, te pillas bueno, si vas a hacer Bellas Artes de Ilustración, lo primero que te van a hacer es mandarte un blog A3 enorme para que dibujes ahí. Así que mi consejo es ese, que pintes en grande para que después cambies de formato y cuando cambias a más chiquitito lo vas a notar, la mejora. En Tiger están los De los blogs, ¿no? grandes. También. Muy bien. Sí. Es verdad, justo hoy estuve ahí y la verdad es que, o sea, los materiales, quizás está muy el bien. acrílico, yo también trabajo acrílico a veces, no es muy allá, eso sí, más en tiendas más especializadas, pero Exacto. los lienzos Y los blogs y tal están están muy bien en Tiger, sí. Sí. Pues nada, un aplauso para Adri. Estamos pasando su trabajo para que lo vean y siga así, trabajando. Renzo, otra preguntita. Mira, ¿nos vas a acompañar en la TLP de la próxima semana? Pues me enteré que había TLP de Weimar ayer, así que... Pues por eso te pregunto, por si vas a venir. Pues no lo sé, si me invitan, a lo mejor. De acuerdo. Bueno, ¿alguna pregunta más por aquí detrás? ¿Qué les ha parecido el trabajo de Adri, de este joven? ¿Les ha gustado o no? Muy guay. Sí, ¿no? Llegará. Sí, sigue, sí. Hombre. Que lo importante es que no lo deje. Ahora en DIN A3, acuérdate. A veces es bueno tener, pues eso, tu cuaderno íntimo que te encuentras en la plaza, pues tranquilamente dibujas. Pero mira, en casa ya las líneas a lo grande, así que vete a ello. ¿Alguna pregunta más antes de finalizar? ¿Dónde? David. David. Muy bien. Bueno, para terminar quería preguntarte un poco sobre, digamos, bueno, algo que he aprendido gracias a un youtuber, ¿no? Llamado IluTV, es que lo más importante en una historia es el cómo te lo cuentan, ¿no? Para que te llegue. Por ejemplo, Made in Abyss, que es un anime reciente, prácticamente te lo transmite todo es decir, te explica todo un porqué con un montón de capítulos, ¿no? Que parece que no van a llegar a nada y luego te dan toda la adrenalina en unos 2 o 3 capítulos, ¿no? Y entonces yo quería preguntar, por ejemplo, bueno, también están otros que empiezan muy fuertes como One Piece, Naruto, ¿no? Yo. Y quería preguntarte eso, ¿cómo crees que se debe contar una historia, ¿no? Como para que llegue al corazón, ¿no? O si no llega al corazón, para que llegue a los que lectores. transmita algo, ¿no? Hombre, yo creo que como autor de cómic, yo soy muy de lo más importante es hacerlo y ya está. O sea, después te preocupas cómo se cuenta la historia. Es que la gente que empieza en el mundo del cómic
siempre como que está muy preocupada en la forma de contar las cosas. Entonces se come mucho la cabeza intentando hacer la grandilocuencia de una historia. No hace falta, o sea, lo más importante es hacerlo. Yo soy muy de vamos a hacerlo y después ya vemos y eso es lo que pasa. Pero lo importante es hacerlo. Después ya te preocupas de cómo contarás la historia o de lo que sea, porque normalmente la gente que empieza en el cómic está focalizada en una cosa, o dibujar o guionizar. Y siempre va a haber algo que hagan mejor. Siempre va a haber una cosa que hagan mejor, o dibujar o guionizar. Pero hacer las dos cosas, se pueden hacer las dos cosas bien, pero es difícil. Y contar una historia que marque, que sea grandilocuente y que sea que vaya a cambiar el mundo es prácticamente imposible hoy en día. O sea que yo pienso que lo más importante es contar la historia y después ya te preocupas de cómo está contada y ya para el segundo tomo ya la cuentas mejor, seguro. A mí me gustaría preguntarle a Adri, aunque el protagonista es Renzo, pero también los protagonistas son ustedes que están aquí sentados. ¿Cuánto tiempo te tardas, por ejemplo, en hacer esa miniatura que hemos visto? Estos, como dije antes, por lo menos en cada uno invertí 3 días, pero porque yo normalmente no suelo dibujar con tanto detalle ni tantas cosas. Por ejemplo, la lámina que estaba haciendo, lo que tenía, o sea, tanto el dibujo que había hecho anteriormente y ya luego pasarlo el delineado y ahora empezar a dibujar, a pintar, no sé si tardé, no sé, estaba 2 horas o algo así. Pero, y suele, pues a lo mejor dentro de un rato me pongo en mi casa y la termino más o menos. Pero los otros sí tardé más porque también era con el sentimiento del momento que me acababa de terminar esa parte de esa serie y querer representar unos personajes que en verdad son súper, al contrario de cómo se ve aquí, son súper musculados, son súper grandes y querer representarlos pequeños pero a su vez cogiendo la esencia del personaje. Entonces, pues entre los bocetos y todo, pues tardé por lo menos 3 días en cada uno de ellos. ¿Nadie tiene más dibujos? Por ejemplo, este muchacho David que pinta. Floren, este chico quiero preguntarte. Vale, perfecto. Yo quería preguntarte en plan, llegué como a la mitad de la charla y no sé si alguien te lo ha preguntado antes, pero cuando te encargan un cómic o algo, ¿te dejan de hacer los diseños a ti o te tienen un diseño ya hecho y tú los dibujas todo en el cómic? Y si los dibujas tú, ¿qué crees que es lo más importante a la hora de hacer un diseño? A ver, normalmente en los cómics de editoriales ya tienen el diseño ya hecho. O el guionista ya tiene una descripción para ti y tienes que hacerlo de una manera determinada. Y normalmente te lo describen muy detalladamente. Por ejemplo, estaba haciendo un cómic de zombies ahora en septiembre, lo terminé, sí. Y la descripción era muy específica. Era en plan de, tienes que hacerlo con este pelo, tienes que hacerlo con estas pecas, tienes que hacerlo con... pues era una pelirroja random, normal y corriente, pero tenías que hacerlo de esa manera. Estaba todo milimétricamente, el tipo de armas que llevan, tenía que hacerla exactamente que era esa. Era todo muy técnico y tenías que hacerlo como te lo detallaba. Y normalmente cuando haces un cómic es así. O sea, el guionista o el editor te dice, esto tiene que ser así, así, así. El pañuelo que lleva en la pierna va en la pierna derecha y tú llevas 7 viñetas dibujándolo en la pierna izquierda. Así que corrige todo y hazlas otra vez la viñeta. Normalmente es así. Pero como también he trabajado en diseños conceptuales de personajes, pienso que lo más importante a la hora de ser un diseñador de personajes es, por ejemplo, si haces una pareja de personajes, y esto es muy importante para los cómics también, hacerlos contrarios el uno al otro, muy contrarios, que se vea visualmente un abordo y otro. Funciona, por ejemplo, en muchas series de animación como en Vaca y Pollo, como en este tipo de cosas son antónimos siempre los protagonistas, ¿sabes? Por ejemplo, no sé si se acuerdan la serie de animación que es un gato y un perro unidos en uno.
pues en realidad eran el mismo animal, pero eran dos personalidades completamente distintas. Y eso es lo que más llama la atención para cualquier historia. O sea, una historia de antónimos, y los personajes destacan por su diseño por eso, porque son completamente opuestos el uno del otro. Y eso. ¿Listo? Está listo. A ver, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Por aquí, Andrea. No. ¿Alguien algo que enseñarnos también? Porque tú dibujas. ¿Tienes algo? Ahora mismo aquí no. Vale. ¿Alguna pregunta más? Bueno, y los familiares orgullosos, ¿no? Me imagino. ¿Orgullosa? Sí, claro. No voy a estar orgullosa de ver a mi nieto. Mi abuela, ¿qué te va a decir? No, ¿cuándo voy a decir? Eso es lo más guapo del mundo. Lo puedes decir, mijo. Así como se hace. Muy bien. ¿Y usted entiende lo que hace su nieto? ¿Qué? ¿Usted entiende lo que hace su nieto? Claro, pues no voy a entender. Bueno, pues entonces estoy. Ya sabes lo que te quiero decir, ¿no? Ajá. Bueno, pues claro que sí. Ella sabe más que 7. Eso... Sí, no, lo sé, lo sé. Que me va a robar los higos al cantero de enfrente. ¿Te crees boba? Es broma. Aparte de confianza, mujer. Bueno, ¿algo más que queráis preguntar? ¿Alguna duda? Para ir cerrando este sillón de los viernes, que es un sillón que organiza la Concejalía de Juventud y Educación del Ayuntamiento de Güímar. Véanlo, porque lo verán hasta el mes de diciembre. El proyecto El Sillón de los Viernes, un proyecto itinerante, ¿de acuerdo? Donde cada semana se sienta pues un protagonista, y ese protagonista lo eligen ustedes, los jóvenes. Así que si tenéis en mente a alguien o un tema del que quieren hablar o tratar, simplemente a través de Juventud, en la Casa de la Juventud o en la Biblioteca de Güímar, o enviando un correo a bibliotecaguimar@gmail.com, hotmail.com, pues nos los hacen llegar. O si me ven por la calle, me paran, se votan a mí y me dicen, oye, esto. O si ven a Luis, lo mismo, se le votan a él. O si ven a la concejala, a Socorro, también. Pero con ella un poco de cuidado, porque es la que dice sí o no. No, es broma. O a Natalia, la técnico de Juventud, o a Vicky, que está en la biblioteca, ¿vale? Un aplauso para Renzo. ¿Algo más que decirle al muchacho antes de que se nos vaya? Aprovechen. Aprovechen que me voy para Santa Cruz. Ábranse. Que la abuela lo quiere mucho, eso lo sabemos. ¿No te ha dibujado? ¿No te ha dibujado? ¿Sí? Ay, mi madre. Me gustaría ver esos dibujos. ¿Cómo? Hombre. Estuviese bueno. ¿Y ustedes dos quiénes sois? La novia. Ah. A ti te habrá dibujado de otras maneras y otras formas. ¿Y tú quién eres? Ah, la chofer. Yo no sabía, Renzo, que tú tenías chofer. Los dibujantes somos así. Muy bien. Bueno, yo animo a todos aquellos que están en ese proceso de aprendizaje y que están animados, como él, a hacer lo que él es, pues a que sigan luchando por sus sueños y que no dejen que decaigan. ¿De acuerdo? Antes de despedirnos, como siempre, darles las gracias a todos por la presencia en este sillón de los viernes y esperamos tenerlos en el próximo. Gracias.